Hola, muchas gracias por tenerme. Yo soy Daniel Felipe Rodríguez Blanco, egresado de la carrera de Estudios Literarios y de Artes Visuales con énfasis plástico. Yo presenté mi trabajo de grado el año pasado, el segundo semestre de 2021, titulado Célula Madre, Narraciones para Nuevas Terraformaciones. La idea de las terraformaciones no, en mi trabajo yo no las tomé de una forma literal, digamos, las terraformaciones se entienden desde este tono científico, geológico, como ese cambio geográfico que tiene la Tierra, pero yo empecé a pensar la terraformación más como ese aspecto más metafórico en el sentido de nosotros cómo interactuamos con el mundo y cómo moldeamos el mundo, ¿no? Un poco pensando, digamos que Spivak, por así, para empezar a hablar como de teoría, ella dice que nosotros moldeamos el mundo como un verbo, que nosotros hacemos el mundo. Entonces, digamos, los escritos, los mapas, todo lo que hacemos para definir el mundo, eso va creándolo. Y pues en ese sentido yo decía, pues ahí se está terraformando, ¿no? Ahí se está cambiando la geografía, el espacio, el ambiente, la forma en que nosotros entendemos este concepto de mundo y este concepto de ambiente. Entonces, pues por eso yo digo que es algo un poco más metafórico y no tanto tan literal ni tan geológico. Y digamos, a mí me empezó a interesar sobre todo, pues porque yo venía trabajando, personalmente he estado investigando sobre las relaciones entre lo humano, lo cultural y lo natural o lo no humano. Y este interés siempre pues empezó a surgir en mí principalmente porque pues yo soy una persona queer y toda mi vida siempre me han dicho pues que lo queer es lo no natural, ¿no? Lo queer es antinatural. Y entonces, no, pues de chiquito que a uno le digan eso es como así. Entonces, pues yo empecé a buscar, pues desde mis carreras, estas formas de ver cómo puedo reconciliar estas dos cosas, ¿no? Cómo puedo reconciliar este estado de lo que yo soy, de lo que es ser queer, con esta idea de lo natural. Y toda esa investigación pues llevó a pensar como en los espacios y en el ambiente, cómo nosotros creamos el ambiente, cómo mundeamos el ambiente, cómo estamos con el mundo y cómo empezamos a definir lo que es natural casi que gratuitamente. Y digamos cómo podría formarse otro nuevo mundo, cómo podríamos terraformar el mundo desde una perspectiva queer, ¿no? Desde una perspectiva más ambigua, más indefinida, más abierta a otros tipos de vida. Entonces, pues por ahí va la idea esa de las terraformaciones a partir de las narraciones, ¿no? A partir de narraciones ambiguas, narraciones queer, que ya no definan binariamente lo que es el paisaje, lo que es el ambiente y sobre todo lo que es la naturaleza y la relación de la naturaleza con el hombre y la cultura, sino empezar a pensarlo desde una forma más abierta y ver qué otros mundos pueden existir desde esa perspectiva. Pues eso fue un proceso muy complejo y muy largo. El cuerpo de la tesis, como del proyecto de grado como tal, pues básicamente se divide, yo digo que en dos partes, que es una parte que es un trabajo creativo, ¿no? Una novela, que pues tiene sentido en esa idea de narrar el mundo, entonces se narra con una narración, una novela, y pues en medio de esa novela, en la edición, yo empiezo a colocar estas imágenes o estos esbozos de un trabajo plástico, pues la parte plástica de mi otra carrera, artes visuales, que empieza, yo digo que a dialogar más o menos con esta narrativa de la novela que voy proponiendo. En tanto la producción plástica del trabajo y en tanto la producción plástica también en el sentido de escritura, porque pues la escritura también es un trabajo plástico. Los dos, yo digo que los dos, estas dos partes, la parte visual y la parte escrita, pues vinieron separados. Y pues eso es curioso porque pues se supone que es un trabajo para ambas carreras, entonces pues siempre pues me proponían como hacer un trabajo híbrido que combinara las dos cosas, digamos pensar en poesía visual, verbívoco visual, cómo unificar la palabra con la imagen, pero pues digamos a mí me interesaba también pensar este espacio de indefinición queer como un espacio en donde las cosas pueden ser por sí mismas sin tener que definirse también en un absoluto, ¿no? Entonces, sí, pues yo empecé a trabajar es una cosa por un lado y otra cosa por otra y me interesaba más era ver cómo podía relacionarse y cómo podían dialogar entre ellas. Entonces, digamos, a medida que yo escribía la novela, pues empezaban a aparecer estas imágenes, no como ilustraciones directamente de la narrativa, sino como imágenes que presentaran un mismo discurso, una misma idea
frente a lo que decía la narración. Y a medida que también trabajaba en estas imágenes, en la producción de las imágenes, pues ahí venían ideas sobre cómo trabajar la novela. Entonces, pues a pesar de todo, era un poco conjunto la producción de las dos cosas, pero pues siempre siguiendo con, pues separado las dos. La producción visual principal del proyecto de grado era una instalación y la instalación era una montaña tejida por ramas en el sentido del land art, como el arte de la tierra, en donde se colocaba esta montaña en un espacio natural. La idea de la terraformación cobraba como un sentido más literal ahí, porque esta montaña empezabas, la idea era como pensar en qué pasaría si esta montaña, que fue tejida por un quehacer humano, siguiendo como una estructura natural, ¿no? Como que fue creada de un intersticio entre lo humano y lo natural. ¿Qué pasaría si esa montaña empezara a ganar sedimentos y empezara a cobrar tierra y empezara a cubrir y empezara a crear otro tipo de paisaje más diferente, extraño, otro tipo de paisaje creado de esa colaboración entre lo humano y lo natural? Y ese tipo de discurso es lo que yo intento también incluir en la novela. Entonces, digamos, no es cuando uno intenta hacer, cuando yo intenté hacer esta producción para las dos carreras, pues yo no quería hacer simplemente unas ilustraciones para una novela o una novela que ilustrara también unos dibujos, porque pues también puede ser de la inversa, sino que sí buscaba eso, como ese discurso que está detrás de la obra plástica y detrás de la narrativa, para que desde ese punto empezaran a discutir y converger en esta idea de cómo se pueden producir estos nuevos ambientes desde lo humano y lo natural. A mí me interesaba mucho eso, que la parte plástica funcionara por sí sola y que la parte literaria también funcionara por sí sola, no porque no pudieran ser un conjunto, sino porque yo parto de esta idea de que pues si lo queer se define desde la indefinición, pues yo tampoco puedo definir las cosas diciendo que son un absoluto, diciendo que es solo una cosa, sino que tengo que pensar las cosas es desde la diferencia, ¿no? Lo queer se basa en la diferencia, en la idea de que todo es diferente. Entonces, pues es explorar esas diferencias y ver cómo se pueden encontrar estas relaciones discursivas entre esas diferencias, y en este caso, pues serán las diferencias de los medios, la diferencia del medio literario y la diferencia del medio plástico. En mis dos carreras, artes visuales y estudios literarios, pues siempre hablan como de estas dos artes, por así decirlos, como artes muy ilimitadas, muy potenciales. Entonces, en la carrera de estudios literarios siempre dicen, hablan sobre ese poder que tiene la palabra. Y en artes también, en la carrera de artes visuales también me hablan mucho sobre ese poder ilimitado que tiene la imagen. Pero pues finalmente, cuando empecé a hacer esta producción pues híbrida, por así decirlo, pues yo me quedé pensando que sí hay muchos límites en la palabra y muchos límites en la visualidad, muchos límites en la imagen, porque pues finalmente hay cosas que sí pienso que no se pueden traducir y poseen sus propios medios por un motivo, ¿no? Creo que eso fue una ventaja, pensar en que sí existen límites para la palabra y sí existen límites para la imagen, porque desde esos límites fue que de pronto empecé a encontrar esos puntos de encuentro entre lo que era la parte creativa escrita y la parte creativa plástica, como desde la imposibilidad de que ellos podían llegar a hacer todo, pues ahí entraba el otro para complementarlo. Y pues ahí es cuando aparece esa complementación tan bella, a mi parecer, entre el quehacer plástico y el quehacer literario. Es un trabajo interdisciplinar, ¿no? Pero no solo es interdisciplinar porque sea un trabajo de artes plásticas y un trabajo pues de escritura creativa, sino también es un trabajo interdisciplinar porque incluyó pues bastante teoría, por así decirlo, antropológica, ecocrítica, teoría ambientalista, y pues eso es lo que me parece más interesante y lo que me parece más necesario, porque pues finalmente todo este trabajo partió es desde esas perspectivas ambientalistas y antropológicas y pues perspectivas queer después de todo. Sí, me parece interesante buscar como esos puntos de encuentro entre las distintas disciplinas y pensar en qué otros tipos de producciones y en qué otros tipos de, no solo de arte, sino de quehaceres se pueden crear a partir de estas intersecciones entre las disciplinas. Yo lo que propongo en mi trabajo de grado es un trabajo plástico y un trabajo creativo, pero pues de todas formas esta intersección entre lo ecológico y lo queer
eso abre puertas, no sé, al mundo entero, y eso es lo más interesante, ¿no? Yo propondría entonces eso, como lo que yo he notado, por ejemplo, un poco es que el interés por la teoría queer se centra, no es que esté mal, ¿no? Pero se centra bastante en lo erótico y en la sexualidad. Y pues obviamente, porque parte de la sexualidad. Pero entonces yo pienso, ¿qué pasa si estas categorías de esta teoría queer empiezan a aplicarse a otros ámbitos como el ambientalismo? Y ahí se abren unas posibilidades inmensas hacia cosas que se pueden hacer y hacia cosas que se pueden pensar sobre cómo poder afectar el mundo, cómo interactuar con el mundo, cómo pensar la naturaleza, cómo pensar lo no humano, lejos de ese pensamiento binario y más en ese pensamiento, puede ser un pensamiento erótico, pero ese pensamiento no binario, ese pensamiento indefinido. Ahí es donde se abren un montón de puertas para pensar en estas cosas y pues digamos yo lo propongo desde el arte, ¿no? Desde la creación artística, pero ahí cualquier otra disciplina puede caber, ¿no? Eso me parece lo más interesante, como las posibilidades tan extensas que tiene la interdisciplinaridad y pensar categorías que normalmente se encajan mucho se relegan mucho a un espacio, digamos, lo queer en la parte social. ¿Qué pasa si se quitan esos encajes y empiezan a expandirse y a abrirse tentacularmente, como diría Donna Haraway, a otros ámbitos? Entonces, pues sí, es como la emoción de la interdisciplinaridad, lo que pues a mí me gustaría proponerle a los estudiantes.